Hola jóvenes, buenos días. Y bueno, pues nada, empezamos con nuestra materia de introducción al estudio del derecho. Lo último que vimos la clase pasada, si mal no recuerdo, fue lo relacionado a propiedad, posesión, prescripción positiva y negativa. Hoy hablaremos un poco acerca de, dentro de lo que es la materia de derecho civil, hablaremos acerca de obligaciones y contratos. Habíamos quedado que la forma más fácil para tener obligaciones dentro de las cuestiones jurídicas, la principal forma de hacerlo es a través de los contratos. Vamos a definir a un contrato como una de las fuentes principales de la creación de las obligaciones y la definiremos entonces de esta manera. Es un acuerdo de voluntades, es decir, las dos personas dan su consentimiento o el querer realizar algo entre, dice, dos o más personas para crear, transmitir, es decir, desde cero, empezarlo desde el principio, crear, transmitir, pasar de una persona a otra, los derechos y las obligaciones. Puedes a través de un contrato recibir ciertos derechos o puedes recibir también ciertas obligaciones a través de estos documentos. Los contratos tienen una clasificación muy extensa y muy variada, y son las que veremos a partir de ahora. Los contratos se clasifican entonces de la siguiente manera. La primera clasificación que veremos, hay algunas que son repetitivas en relación a que pueden encajar en dos supuestos, y pues nada, vamos a ver alguna de ellas. Los contratos se clasifican en unilateral y bilateral. Los contratos unilaterales son aquellos en las que solamente una persona obtiene derechos. En la mayoría de los contratos son de tipo bilateral, es decir, las personas tienen en misma proporción derechos y obligaciones. Entonces, un contrato unilateral solamente es una de las personas que tendrá derechos, la otra es la única que tendrá obligaciones. Mientras que en el contrato bilateral, ambas personas tendrán derechos y obligaciones por igual. La mayoría de los contratos son de esta característica bilateral. ¿Por qué? Porque no creo que a alguien le gustaría realizar un contrato en el que solamente tenga la obligación de hacer algo. Un ejemplo de contrato unilateral es, por ejemplo, un contrato de servidumbre de paso. Una servidumbre de paso es un contrato que se realiza. Imagina que el terreno de Juan está aquí y el terreno de Pedro está acá.
La única forma para que Pedro pueda llegar a su terreno es pasando sobre el terreno de Juan, es decir, quitarle un pedacito para que pueda hacer su camino Pedro y poder pasar hacia su terreno. Entonces, el único que tiene un derecho es Pedro, ¿sale? Juan es el único que tiene una obligación. Pedro no tiene la obligación de hacer nada para con Juan, ¿sale? Ni darle una cantidad de dinero o algo por el estilo. Lo único que él recibe es un derecho. Este contrato, repito, se llama servidumbre de paso. Entonces, a través de este contrato, Juan tiene la obligación de dejar esa parte de terreno libre a Pedro para que puedan pasar a lo que es su propio terreno, ¿sale? En cambio, el contrato bilateral es aquel en el que, como mencionaba hace rato, ambos tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, imagina que vamos a vender este auto. Está medio raro, pero bueno. Este auto, te digo, está en venta. Entonces, de nuevo, Juan y Pedro van a crear este contrato. ¿Cuál es la obligación que tiene Juan? Él es el vendedor y él es el comprador. ¿Cuál es la obligación de Juan? Entregar el vehículo. ¿Cuál es la obligación de Pedro? Entregar el dinero. ¿Sale? ¿Cuál es el derecho de Juan como vendedor? Su derecho es poder reclamar el dinero, mientras que el derecho de Pedro, tiene como derecho principal el poder recibir eh, o el reclamar el objeto, en este caso el auto, en dado caso de que Juan no se lo quiera dar por las buenas. Entonces, ambos tienen derechos y obligaciones, no como el de acá, que solamente uno de los dos tenían derechos y obligaciones. ¿Vale? Esa es la primera clasificación de los contratos. El segunda clasificación es oneroso y gratuito. Oneroso significa que hay una suma de dinero en la transacción o en el contrato, mientras que gratuito obviamente no la hay. Por ejemplo, en la venta de una casa, ahí se estipula específicamente que la transacción o la cantidad en la que vale la casa son, no sé, 2 millones de pesos. ¿Sale? Es decir, hay una cantidad específica dentro de dicho contrato, mientras que los contratos gratuitos no quiere decir que se van a hacer gratis, significa que no hay una cantidad sobre la cual va a versar la transacción. Por ejemplo, en una donación, la persona X le va a pasar a la persona Y, le va a donar sus bienes, es decir, se los va a dar sin ninguna cantidad de por medio. Entonces, este contrato se dice que es un contrato gratuito. El siguiente son los contratos conmutativos y aleatorios como siguiente clasificación. Los contratos conmutativos son aquellos que se conoce qué es lo que se va a contratar desde el principio. Es decir, hablando en un término un poco más jurídico, se conocen los provechos y gravámenes desde el principio de la celebración del contrato. Por ejemplo, vamos a vender esta casa.
sabemos de manera muy específica qué es lo que vamos a vender. En este caso es esta casa, sabemos el color, la calle, qué es lo que tiene dentro de la casa, color de puertas, ventanas, etcétera. Conocemos específicamente todo lo relacionado a esa casa. Entonces se dice que va a ser un contrato conmutativo. Mientras que los contratos aleatorios son aquellos que, a diferencia de los conmutativos, no se conoce qué es lo que se va a vender, comprar, rentar, etcétera. ¿Sale? No se conocen los provechos ni gravámenes desde el principio de la celebración del contrato. Por ejemplo, imagina que este es el ganadero 1 y este es el ganadero 2. El ganadero 1 tiene una vaca que está esperando becerritos. Entonces, no sabemos realmente cuántos va a tener, ni sabemos cómo van a ser, de qué color, macho, hembra, etcétera. Lo único que se sabe es que los animales o las crías que tenga esta vaca las va a comprar el ganadero número 2. Entonces, así es como funciona. No se conoce realmente qué es lo que se va a comprar, vender o lo que sea que se vaya a hacer en el contrato, pero ya hay una como promesa de venta o un acuerdo entre ambas partes de que lo que sea que vaya a tener es el objeto del cual va a ser el contrato. El siguiente tipo de contratos, la clasificación, son los contratos formales y consensuales. Los contratos formales son aquellos que específicamente deben ser por escrito. ¿Por qué? Porque la naturaleza del objeto que se va a vender o comprar debe tener esta característica. Mientras que los contratos consensuales, lo único que es suficiente es entregar el objeto, sin necesidad de establecer un documento previo o un documento durante la realización del contrato. ¿Qué objetos son necesarios llevarse a cabo a través de un contrato formal, una venta de alguna casa o cualquier cosa relacionada a los bienes inmuebles, para ser más específicos? Y los autos u objetos de un valor alto. ¿O acaso tú aceptarías que te vendieran un automóvil sin que te dieran algún documento que avale que has comprado ese auto? No lo creo, ¿sale? Mientras que los consensuales solamente basta la entrega de la cosa. La mayoría de las compras que realizamos tienen esta característica. Vamos al súper, por ejemplo, o alguna tienda, compramos algo y no es como que esperemos que nos den un contrato por un gansito o algo que hayamos comprado. ¿Por qué? Porque solamente basta la entrega de la cosa o la entrega del objeto que se está realizando la transacción. Y la última clasificación de contrato que veremos son los contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Los contratos instantáneos van a ser aquellos que se van a realizar en una sola exhibición. Es decir, Juan le va a comprar a Pedro otra vez su moto. Entonces, Juan entrega la moto y Pedro entrega el dinero y listo, se hace un contrato en el cual se hizo la transferencia de la motocicleta, los derechos, etcétera, y listo, quedó todo arreglado en ese mismo momento. Mientras que los contratos de tracto sucesivo son aquellos que se van dando por partes. Por ejemplo, hacemos un contrato en el cual dice va a ser acerca de una casa y el primer pago se va a hacer en junio, por ejemplo,
y el pago va a ser en efectivo por 80,000 pesos. Luego, el otro pago se va a hacer a través de una transferencia bancaria por la cantidad de 100,000 pesos y este pago va a ser en agosto. Y el último pago va a ser en septiembre con 400,000 pesos a través de un cheque, por ejemplo. Entonces, este contrato no se va a acabar en una sola exhibición, tenemos que esperar a que junio pase, a que pase agosto y que pase septiembre, es decir, se va dando en diferentes fechas. El cumplimiento de esta obligación, de este contrato, se realiza en un periodo de tiempo determinado. ¿Sale? Pues bien, hasta aquí dejamos el video de hoy. Te recuerdo de tomar tus notas lo más completo que puedas y cualquier duda, comunícate conmigo, nos estamos leyendo por WhatsApp.